Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses. Volkswagen y TIP se preocupan por cuidar tu bolsillo y te ofrecen una opción de rentas mensuales. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de los retos administrativos de una organización transportista para mantenerse a la vanguardia de la nueva normalidad. ¿Nos acompañan? Antonio Curi Celorio, asesor jurídico de Alianza de Autotransportistas Autónomos. Juan Sánchez Peláez, representante nacional e internacional de Alianza de Autotransportistas Autónomos. También nos acompaña Ernesto Vitetello, presidente de la Alianza de Autotransportistas Autónomos. ¡Comenzamos! Comenzamos una transmisión más de Diálogos de Movilidad en Casa. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar esta noche de jueves con nosotros. Como siempre, un placer saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Proy. Muy buenas noches, Cris. Buenas noches a la gente que nos acompaña como cada semana en Diálogos de Movilidad en Casa, este ejercicio de Pasajeros 7 por mantener los canales abiertos y conversar de lo más relevante del transporte y la movilidad. Como lo vieron en la presentación, hoy tenemos a los dirigentes de la Alianza de Autotransportistas Autónomos del Estado de México. ¿Y por qué del Estado de México? Bueno, porque es la entidad federativa del país que más viajes realiza a nivel nacional y por eso es nuestro interés aprender, conversar sobre los retos y oportunidades que el transporte en esta parte del país representa. Saludo con muchísimo gusto a don Ernesto Vitetello, presidente de la Alianza de Autotransportistas Autónomos. Don Ernesto, como siempre, qué gusto que nos acompañe. Platíquenos cómo siguen las cosas en el Estado de México en esta época de pandemia. Gracias, Fer. Cris, saludos a mis amigos también y a quienes nos escuchan y ven. Pues quisiéramos que estuviera mejor, quisiéramos que distinguir un poquito entre los que son voceros de la información en cuanto a la pandemia, tuviéramos la capacidad de dividir qué es político y qué es realidad, porque los escenarios que se plantean de repente en ese medio, pues en la realidad topan. Definitivamente sí, en estos últimos días hemos sentido un incremento de nuestro uso de las unidades, hay más movilidad acá en el Estado de México, pero sigue existiendo un gran temor y una gran zozobra por lo que está sucediendo. Esto les ha traído sin duda muchísimos retos, les ha puesto todas esas áreas débiles al descubierto, han encontrado tal vez fallas que no habían notado en la administración y justo de eso me gustaría platicar con el señor Antonio Curi. ¿Cómo es que están enfrentando o a qué los ha llevado esta situación en cuanto a administración? Es decir, hay muchos cambios en puerta, ¿no? Así es. Sin ser adivinos, desde el 2011 se había planteado una reforma integral a la normativa del transporte. Sin embargo, se planteó en marzo del 2011, mayo de 2011, y el pretexto de no presentar a la Cámara un proyecto terminado de nuevo libro séptimo del Código Administrativo del Estado de México fue pues que ya terminaba la administración del entonces gobernador Peña Nieto. En la siguiente administración, en el 2016, se hizo un ejercicio muy completo y se tuvo ya una reforma integral al libro séptimo, muy novedosa, y el problema fue nuevamente que se negaron a presentarla a la Cámara, no obstante que ya estaba discutida contra las dependencias de gobierno, porque iba a haber un proceso electoral en el 17. El problema que tenemos en el transporte público, que es uno de los dos elementos pilares de la movilidad, la infraestructura y el transporte son pilares de la movilidad. El problema que tenemos en el transporte es que las decisiones se toman por interés político partidista o político personal, no por la necesidad pública que debe ser satisfecha. Ese es el problema. Y tenemos ejemplos de leyes en otras entidades federativas, caso de Oaxaca, ¿no?
donde el transporte foráneo serán preferidos para las concesiones, los agricultores y los ejidatarios. Digo, pues eso no es así. El transporte tiene que manejarse en los aspectos técnicos. El transporte requiere una enorme inversión y desde 2011 planteamos la necesidad de crear sistemas de transporte. El transporte es asistémico. Tenemos un régimen de concesiones del siglo XIX en el siglo XXI. Casi en toda la República dan una concesión por vehículo. Esto propicia la división al interior de las empresas, porque el socio compra el vehículo, tiene su concesión, aunque esté a nombre de la sociedad. Entonces no hay una unidad de administración. Si no tenemos un nuevo régimen de concesiones, difícilmente vamos a poder establecer el modelo de negocio que hoy se necesita. Necesitamos un transporte sistémico. No tenemos sistemas de transporte. Tenemos procesos de transporte, pero los procesos no son como los sistemas. Los procesos tienen un inicio, un punto medio y un final que en materia de transporte se advierte catastrófico. No tenemos un sistema. Necesitamos crear los sistemas y necesitamos que la inversión que requieren, que es cuantiosa para el transporte público, la inversión es muy cuantiosa. La inversión que se requiere debe estar asegurada. Debe de existir en la normativa las prevenciones necesarias que aseguren el equilibrio económico-financiero de la concesión. Le pongo un ejemplo. Hay una iniciativa de Ley General de Movilidad que se presentó, o está fechada cuando menos el 5 de septiembre del 2019. Parece que es la única. No hemos encontrado otra. En una ley general, lo que debieran establecerse es una ley general de movilidad y seguridad vial. Lo que debiera establecer una ley general son lineamientos que deben acatarse en las leyes locales. Hablar de movilidad es pisar terrenos delicados. La mayor parte de la infraestructura viaria que usamos los transportistas es de jurisdicción municipal. Otra gran parte es de jurisdicción estatal. Las vías generales de comunicación tienen una regulación muy específica, la regulación federal. Sin embargo, en el artículo 9 de esta iniciativa, que no sabemos qué final vaya a tener, se habla de las personas usuarias del servicio de transporte público concesionado y privado de pasajeros. Pues no puede ser. El servicio público de transporte es público, no puede ser prestado por prestadores privados de servicio, como son las famosas redes, empresas de redes de transporte. O diremos las marcas, no estamos aquí de propagandistas, no. Estas empresas de redes de transporte no son más que mediadores entre un usuario y una persona que tiene un vehículo privado y que va a prestar el servicio. Y que lo único que han hecho es generar una demanda adicional. Esto surgió, la Corte no se ha ocupado de este aspecto porque no le ha sido planteado así. Pero esto surgió por una opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, que excediendo sus atribuciones, excediendo totalmente su jurisdicción, se atreve a emitir una opinión dirigida a los gobernadores de los estados y al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, que se sabe que era el promotor, estableciendo que había asimetrías de información y porque los usuarios no sabían dónde iban a tomar los servicios de transporte público, particularmente de taxi, que no conocían los precios, no tenían certeza, y una serie de cosas. Y equipara al usuario del servicio público de transporte con un consumidor. Digo que es inadecuada y que es insustentable y lo he sostenido incluso en un libro que escribí. Es insustentable esa opinión, primero, porque en la Comisión Federal de Competencia Económica está creada constitucionalmente para resguardar el libre mercado, la libre concurrencia.
artículo 28 constitucional, primer párrafo. Pero el mismo artículo 28 constitucional, en el párrafo 11 señala que el Estado podrá concesionar los servicios públicos a su cargo en atención al interés general. Y el mismo artículo 28 constitucional, en el párrafo 12, señala que la sujeción de una actividad a régimen de servicio público será por ley. Luego, entonces, esa es la ley que se aplica, no la Ley Federal del Consumidor y la Ley Federal de Competencia Económica, no. Se aplica la ley que sujeta una actividad económica a régimen de servicio público. Entonces cuando hablamos, perdóneme, cuando hablamos de todas esas exigencias que se les hace al transporte público, entonces estamos hablando de que primero hay que arreglar el piso, es decir, primero hay que unificar leyes, hay que actualizar leyes y reglamentos, hay que ver cuáles son las faltas, ¿no? Porque sí estamos como muy enfocados en esto no está haciendo el transporte público, le falta esto al transporte público, no están cumpliendo con esto, pero no existen las bases para alcanzarlo, pues, o para reglamentarlo al menos. Estoy de acuerdo. Y el problema es que las leyes en materia de movilidad y de sus dos elementos fundamentales, que son la infraestructura y el transporte, deben emitirse bajo criterios de satisfacción de una necesidad pública, no bajo criterios políticos y porque hoy hay campaña y porque esos criterios no son los que deben aplicarse para crear una norma en materia de movilidad. Porque entonces tenemos las leyes que hoy tenemos y padecemos, que no permiten el desarrollo del transporte, que no permiten una sana inversión, que no aseguran la inversión de quienes obtienen una concesión. En el ámbito federal son permisos, no hay concesiones, aunque el proyecto de ley que comentábamos habla de concesiones en materia federal. Ni siquiera tienen idea de que la ley de caminos, puentes y autotransporte federal no maneja concesiones, maneja permisos por una razón, porque los permisos en materia federal se dicen definitivos, pero además son por tiempo indefinido, lo cual es lógico. ¿Y cómo hacer ahí, por ejemplo, por años, a lo largo de la historia, ha sido a través de las decisiones políticas que se ha ido sentando la base del transporte público? Yo le preguntaría a Juan Sánchez, en su experiencia también, ¿cómo hacer como transportista para que el futuro del negocio vaya más allá de las administraciones y todo lo que tiene que ver con el reglamento o con la estructura administrativa de las organizaciones, pues esté sustentada y poco a poco vaya tomando fuerza legal y también y que se vea reflejado en el servicio? Mire, sobre todo algo muy esencial es que necesitamos primero cada quien ponerse en su lugar. Gobierno en lo suyo, transporte en lo suyo, para que podamos llegar a real, como dijo Curi, a crear sistemas de transporte. No podemos seguir inventando formas de movilidad cuando sistemáticamente no se hace. Y esto es que cada quien tiene que poner su peso. Yo voy más al fondo. Gobierno tiene que poner lo que le corresponde. Transporte tiene que poner lo que le corresponde para que esto pueda llevar a un término feliz. Crear corredores, en el caso que no es poco crecido, pero no es a lo que tenemos que hacer, sino simplemente en esto escucho, faltan los sistemas, el mismo Metrobús complementado como debe de ser. Entonces, tenemos que ir buscando las formas de cómo ir modernizando el transporte. Es difícil para las organizaciones, ha sido difícil porque muchos de la nada simplemente han ido creciendo. Simplemente ahorita el caso de la pandemia. El caso de la pandemia fue muy duro para nosotros y el problema económico que se viene también va a ser muy duro. El caso de la pandemia, estábamos en un proceso supuesto de modernización
y a todos le entramos con ganas a renovar el parque vehicular, y ahorita tenemos un problema económico muy fuerte porque no hay para pagar las unidades. Y eso se debe a no tener un sistema de transporte donde cada quien le corresponda poner lo suyo. Entonces, las organizaciones en este caso, pues sí, en este momento estamos pasando por una situación muy difícil en la cual hemos ido superando. No ha crecido y tenemos ahorita un problema que no creo que lleguemos a lo que traíamos de aforo de pasajeros. Y esto es, la verdad, lamentable, grave, porque lo decía la vez pasada, que si recuerda Cristi y Fernando, les decía la vez pasada, el transporte está en quiebra y muchos no van a llegar, porque no van a tener las posibilidades económicas para poder sobrevivir en esta pandemia. Y en este problema, porque a mí no me preocupa la pandemia, me preocupa lo que viene, que es ahorita el problema económico que vamos a traer, el cual muchas de las empresas ahorita ya están en quiebra. Entonces, vuelvo a repetir, hablamos de movilidad y hablamos de todo lo que quieran, pero aquí cada quien tiene que poner lo suyo. Y los gobiernos en todos lados de la República, ninguno ha puesto su peso que le corresponde. Infraestructura y también el costo de transportación por pasajero. Eso es lo más importante para que podamos tener un transporte moderno, eficiente y con una gran capacidad de servicio a la gente. Tengo una pregunta para el señor Ernesto Vite, pero antes, don Antonio Curi nos pide la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Nada más para redondear lo que dice don Juan Sánchez. En el caso de la pandemia, el transporte público fue declarado actividad esencial. Esto es muy importante. El Consejo de Salubridad General determinó que los servicios de transportación pública eran una actividad esencial. Sin embargo, se suspendieron todas las actividades no esenciales y todas las clases del ciclo escolar en todos los niveles educativos de carácter presencial. Lo que implicó que los transportistas tuvieran que operar con el número total de unidades, con las frecuencias establecidas, en las rutas y servicios autorizados al 100%, pero con una disminución del 70 o el 80% del aforo de pasaje. Eso es a lo que se refiere el señor Juan Sánchez, y ese es el origen. Sí, fuimos considerados una actividad esencial, perfecto. Y eso nos obligó a continuar prestando el servicio al 100%, pero con una disminución del 80% del aforo de pasaje y con una ausencia total de apoyos gubernamentales. Gracias. Sí, no tuvimos ningún apoyo gubernamental. Nosotros hemos hecho todo lo que es el programa de sanitización sin que el gobierno nos lo pidiera. Antes que el gobierno lo pidiera, nosotros lo estábamos haciendo, limpiando las unidades, regalando cubrebocas para el público usuario. Pero, en fin, esto es nuestro trabajo y nosotros tenemos que hacerlo. Pero como dice el licenciado Curi, muchos tuvimos que parar parque vehicular, tuvimos un gran problema patronal con los propios trabajadores, porque casi un 60% se quedó sin empleo. Y la otra, los que echamos a andar todo el parque vehicular, pues solamente era por no perder la fuente de trabajo y seguir con los operadores que tuvieran al menos un día de trabajo o 2 días a la semana para poder llevar, como se dice vulgarmente, el chivo a su casa. La verdad, es la realidad la que estamos viviendo ahorita, y yo creo que es en todos lados, no nomás el Estado de México. Nosotros somos el estado que más viajes persona a diario hacemos. Andamos en un promedio de 14 millones de personas diarios que estamos movilizando. No hay en toda la República ningún movimiento de transporte como lo hacemos nosotros en el Valle de México. Y esto, yo creo que las autoridades deben de voltear, sobre todo por esto, porque somos el transporte del pueblo.
El 80% en este país en su vida va a tener un coche y su único transporte va a ser el transporte público. Entonces, en vez de andar regalando tonterías, debían de crear un transporte digno para la gente. Y eso nos compromete a todos. No estamos dispuestos. Nosotros también queremos que el transporte público sea lo mejor, porque para mí el usuario es mi cliente. Yo tengo que tratar a mi cliente con la mayor calidad de servicio que pueda hacer. Si yo tengo otra mentalidad como la tiene el gobierno, donde lo toma como usuario, la verdad que andamos mal, ¿eh? Andamos mal, y eso hace que no tengamos verdaderos sistemas de transporte. Hoy llega un gobernador, hoy llega un presidente y pone sus modismos en el transporte. El transporte no debe tener modismos. El transporte debe ser un sistema que debe perdurar y seguir creciendo a través del tiempo para ir creando mejoras. Pongo un ejemplo. España, pongo un ejemplo. Alemania, pongo un ejemplo. No sistemas, un sistema de transporte integrado y que ese sistema de transporte lo hizo un gobernador del municipio de León, y León tiene el mejor sistema de transporte que en México y quizá en América Latina. Ese es realmente donde con una tarjeta viajas por todo ¿sí? Tienes un pasaje donde el gobierno pone su parte. Si quiere el gobierno que yo le cobre menos al estudiante, le cobre menos a mi compañero de la edad ya mayor, el gobierno está poniendo su parte. Y eso es lo que en todos lados debe ser para que tengan las posibilidades económicas de prestar un servicio. Al final de todo, ¿saben qué terminamos, Cristi? En dinero, porque el transporte es dinero. Si no hay dinero, no hay transporte. Así es, señor. Bueno, pues interesante justamente la corresponsabilidad, y el señor Ernesto Vite quiere tomar la palabra. Tiene apagado su micrófono, don Ernesto. Perdón. Entramos un poquito así en temas que son de fondo, ya lo señalaba el licenciado Antonio Curi, el modelo de negocio realmente en el cual está sentado el transporte, pues tiene unas enormes deficiencias en el orden jurídico, y en un país de leyes, bueno, pues es muy difícil decir por qué el transporte está así y si no se asumen las responsabilidades como deben de ser. Yo, si me permiten, quisiera comentarles que el Estado de México tiene 20 millones de habitantes. De acuerdo a la encuesta Origen-Destino del 2017, se realizan en aquel entonces aproximadamente 7 millones de viajes diarios. Documentos como esa encuesta Origen-Destino son elementos únicos porque no tenemos indicadores precisos aquí en el Estado de México. Pero realizamos infinidad. La autoridad nos señala que hay alrededor de 168,000 concesiones en el Estado. Nosotros, como organización, una organización que nace en los años 80 y se formaliza en el año 91, agrupamos alrededor de 92,000 compañeros. Es un universo enorme, y no solamente agrupamos transporte de pasajes, sino también otras modalidades y conexos propios del transporte. Realmente es una empresa enorme la que llevamos a cuesta. Y en la presentación de esta invitación decía, como organización, ¿cómo estamos resintiendo esto? Primero, pues yo creo que a todos nos ha impactado esta pandemia, a todos nos ha sorprendido, no estamos preparados, no tenemos antecedentes, y hoy nuestra gran posibilidad
se da básicamente en lo que pudiera ser, pues, lo que fuera nuestra imaginación, nuestra innovación y nuestro gran amor por hacer las cosas. En este universo de trabajo que tenemos, pues nosotros, ya lo señalaba el licenciado Curi, el señor Juan, hemos tenido que reducir nuestra operación, lo que hace inviable completamente la posibilidad de que como empresa tengamos una utilidad necesaria. La ecuación de usuarios y distancia, pues simple y sencillamente ya caducó, por así decirlo, ya que la realidad nos está dando una ocupación mucho menor. No tenemos un programa específico que vaya un poquito a la vanguardia de lo que nos sucede. Entendemos que la autoridad también está en ese espanto. No vemos a la autoridad caminando para acompañar a la sociedad en esta desgracia. Ya solamente en orientarle por qué es necesario el cubrebocas, por qué la sana distancia, es una actividad que hemos desarrollado. Dentro de la alianza tenemos un objetivo fundamental que es desarrollar empresas sólidas, basando este desarrollo en nuestros usuarios como eje principal para lograr una calidad en el servicio. Eso es lo que nos alienta. Nosotros agrupamos solamente concesionarios no irregulares o no otro tipo de transporte que no tenga los permisos adecuados. Eso nos permite que la autoridad tome en consideración nuestras opiniones. Y en esta pandemia hemos tomado como programático la posibilidad de, como lo dice nuestra denominación, hacer alianzas. Y hoy hacemos una alianza con la Secretaría de Movilidad que ha iniciado un proceso de gobernanza creando un consejo de transportistas hacia la Secretaría para la toma de decisiones. Estamos haciendo alianzas con los productores, los cuales, pues solo en el Estado de México somos la entidad que tiene el mejor parque vehicular y el que más ha invertido en la renovación con cantidades de miles de millones de pesos. Tenemos también ahí problemas de financiamiento, pero también con ellos estamos tratando de hacer alianzas, primero para atender este choque tan fuerte, pero también para decir cómo se van a comercializar los vehículos que vengan en el futuro para el transporte público, como cuando lo señala el licenciado Curi, si ni esas normas tenemos, si va a seguir la comercialización igual de yo tengo este vehículo y te doy estas garantías y entonces las entidades nos llenamos de vehículos, pues el que nos da mejor precio o para el que nos alcanza o para el que, en fin, no tenemos esas condiciones, lo que seguramente la alianza que estamos haciendo con la propia ANPAC, con las propias financieras para decirles, oigan, pues les queremos pagar, pero no tenemos. Ha habido algunas respuestas, incluso el Instituto de Transporte del Estado de México, a través de Nacional Financiera, también nos está atendiendo para la posibilidad de muchas otras cosas. Estamos haciendo alianzas con la Comisión de Transporte del Congreso local, para sensibilizar a ellos como tomadores de decisión en algo fundamental. Es, si el problema es de leyes, hagamos lo que sea necesario en el Congreso para que estas leyes se modifiquen. Pero lo señalaba don Juan, el problema principal que hoy se nota más, porque esa es la pandemia, a todos nos exhibe, pero nuestras deficiencias más, pues es necesariamente que el gobierno voltee y piense qué tipo de servicio quiere dar, cómo lo quiere dar y de una vez por todas tome la decisión para discutir temas como subsidio o subvención, porque simplemente el mercado actual nos da condiciones muy difíciles de superar. Hoy nuestros gastos se han incrementado producto de la pandemia, porque cubrebocas, gel y una serie de elementos humanos que hemos expandido en nuestras bases y en nuestros recorridos para educar a la gente y decirle que por favor conserve la sana distancia, para que por favor respete la unidad y vea que son unidades que estamos invirtiendo en la sanitización, aparte de la baja del pasaje, pues nuestros gastos se incrementan. Entonces, simple y sencillamente no tenemos un futuro cierto. Se habla ya de más de 1 millón de empleos
perdidos solamente en el Valle de México. O sea, esos ya no nos van a usar. El 30% de los empleos actuales ya se hacen desde casa, ya no nos van a usar. Y el 40% de los alumnos ya están recibiendo clases en su casa. El escenario es que nuestras cuentas en términos reales se van a quedar en un 60 en el mejor de los supuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro parque vehicular de todas las empresas, y aquí hago un paréntesis, en el Estado de México venimos de un parto que todavía no concluye. El chamaco todavía no nace, que es la sociedad mercantil, porque éramos asociaciones civiles y todavía son contadas las empresas que tienen una estructura administrativa. Aún tenemos el hombre camión y en la modalidad del taxi tenemos mucho más problemas. Entonces, todos estos escenarios a nosotros como organización nos mantienen, sí preocupados, pero más ocupados en buscar, porque nuestro fundador, el doctor Axel García, nos ha inculcado a todos los aliancistas de que lo que no hagamos nosotros, difícilmente alguien externo lo va a hacer. Hoy hemos afrontado el asunto de la pandemia, no ha existido un problema de transporte, sigue dándose el servicio con estas gravísimas condiciones. Súmenle a esto a lo que es la inseguridad que en últimas fechas está incontenible. Nuestra condición metropolitana con la Ciudad de México, con el estado de Querétaro, con el estado de Hidalgo, con las diferentes entidades en esta megalópolis, nos hacen que verdaderamente quien no conozca cómo funciona esto, dice esto es un caos. Pero en ese caos existimos y ese es el gran reto que tenemos como organización. Básicamente es construir alianzas con todos los elementos que inciden en la prestación del servicio público, porque nuestros usuarios merecen muchísima calidad. A ellos nos debemos. Ellos son nuestro eje principal. A veces le decimos a la autoridad, no digas que el transporte es inseguro. No es un problema de transporte, es un problema de seguridad. No digas que el transporte tiene pocas condiciones de salud. No es un problema de transporte, es un problema de salud. Así es que llevamos a cuestas una tarea bastante grande, nos estamos esforzando porque la gente crea en nosotros, estamos haciendo como otro programa fundamental, pues la gestión de la operación, que aquí me apena decirlo, en estos nuevos elementos que se están sumando para la prestación del servicio, a veces algunas autoridades nos dicen, oye, ¿por qué no te metes a las plataformas como Cabify o Uber? Porque son una respuesta cuando nosotros sabemos que no es una respuesta adecuada, que nosotros tenemos la capacidad para dar esos y muchos más servicios que están haciendo, pero que desafortunadamente no contamos en ocasiones con las posibilidades de actuación que el tiempo lo requiere. Muchas gracias, don Ernesto. Y miren, nuestros tres invitados han tocado temas muy importantes como en este esfuerzo por seguir transportando a millones de personas en el Estado de México y en general en el país, que cada quien haga lo que le corresponda. Es decir, un ejercicio de gobernanza, un equilibrio entre autoridades, transportistas y sociedad. Pero yo quiero dejarles una pregunta en la mesa, que además escuché hoy en la mañana en un webinar que se llamaba Lecciones de Pandemia, precisamente organizado por la AMTM, y ahí hicieron las mismas preguntas y las quiero pasar a ustedes. ¿Y qué pasa si el modelo actual se agotó? ¿Qué pasa si los aforos no regresan a lo que eran? ¿Y qué pasa si el gobierno no toma cartas en el asunto? ¿Qué queda en manos del transportista por cambiar? ¿Qué podría hacer el transportista por mantenerse vigente? Quien me quiera contestar. Si me permiten, independientemente de que haya o no reformas legales, los transportistas deben reorganizarse. Tendremos que reorganizar las empresas desde el interior, tener un nuevo corporativismo del transporte, o sea, por corporativismo me refiero a las empresas, a las
a las prácticas corporativas más sanas dentro de las sociedades mercantiles. Tendremos que reorganizarnos y no estamos en contra del uso de las plataformas. Ahora son una necesidad del usuario, pero deben ser prestadas por los concesionarios, no por empresas extranjeras, que incluso violan la ley de inversiones extranjeras. El transporte terrestre de personas en México está reservado a mexicanos. Eso dice la ley de inversiones extranjeras. Pero bueno, algunas autoridades no lo han entendido desde hace ya mucho tiempo, muchos años. El tema es, usemos las tecnologías, rehagamos corporativamente nuestras empresas, negociemos con nuestros proveedores, porque todos los créditos en materia de transporte se construyen sobre la base del aforo de pasaje. Y rediseñemos los servicios. Si la autoridad quiere ir con nosotros, qué bueno. Si la autoridad no quiere ir con nosotros, pues tendremos que hacerlo de todas maneras nosotros. Nosotros tenemos una concesión que nos obliga a prestar los servicios en todos los casos. Y habría que reorganizar los servicios de taxi y habrá que reorganizar los servicios de colectivos, los que se prestan en ruta fija. Les pongo un ejemplo rápido para que vean el desorden que tenemos. La ciudad de Toluca tiene, o cuando menos hasta el año 17, que es la última información confiable, tenía 322 rutas autorizadas, alrededor de 12 empresas. De esas 322 rutas, 90 pasan por la misma vía. 90 pasan por la misma vía, la avenida Morelos, que es una de las principales que cruza la ciudad de Toluca. Esa es parte del desorden que hay en transporte. ¿Cómo hacerlo? Tenemos un reglamento que dice que los transportistas podemos celebrar convenios de enrolamiento. Los transportistas debemos tener, los transportistas empresarios o los empresarios del transporte, debemos tener la capacidad de unirnos entre nosotros, de usar las mejores prácticas societarias y sobre todo, que eso es fundamental y eso es uno de los aspectos fundamentales del transporte como elemento de la movilidad, el uso eficiente de los bienes. Y esto implica el uso eficiente de los bienes afectos al servicio público de transporte. Esto implica el uso eficiente también de las vías. Están colapsando. Y que esto nos implica mayores tiempos de recorrido, más desgaste de unidades, mayor consumo de combustible, más tiempo para el usuario, una serie de situaciones. Tenemos que buscar la conectividad con los servicios ferroviarios de cercanía, tenemos que buscar la conectividad con los servicios de autotransporte federal, tenemos que hacer una serie de trabajos que la autoridad no ha hecho desde hace muchos años y que se le han venido pidiendo desde 2011 en el Estado de México. A gritos, les hemos presentado proyectos acabados, los hemos discutido con ellos. Proyectos acabados de la normativa que se requiere para que esto funcione. Y si no, usemos la normativa precaria que tenemos, que usemos las mejores prácticas corporativas, las mejores prácticas societarias para que podamos salir adelante. Gracias. Gracias, señor Vite. Adelante, por favor. Su micrófono, por favor. Esta pandemia pone en evidente muchas cosas, pero también saca a relucir nuestras grandes fortalezas, la enorme capacidad que tienen las personas que se dedican al transporte público, su resiliencia, la capacidad que tienen de adaptarse. El COVID ha cambiado nuestra realidad, los supuestos han cambiado. Hoy tenemos que estar innovando y estar enfrentando, pero la necesidad que tienen las personas para trasladarse, esa no va a dejar de existir. Nosotros estamos procurando definitivamente atender estas nuevas maneras. Más allá de la legislación, más allá de todo, nosotros estamos innovando y estamos preguntándole a la gente y entendiendo con los datos que la misma gente nos da, con los datos que nuestros sistemas generan, estamos viendo las necesidades de la gente más allá del gobierno, sus ideologías, sus colores o sus políticos. Hoy es tiempo de que cada quien sea responsable. Hoy estamos innovando. En el Estado de México decía,
Hay un programa que me parece exitoso, que es Sendero Seguro, que es atender esas necesidades que tienen ciertos núcleos con destinos ya determinados. Nosotros, dentro de la organización, hay empresas que están dando servicio no solamente con un origen-destino determinado, sino estamos saliendo incluso del Estado de México para trasladar a las personas que así lo requieran. Así es que el gobierno seguramente va a hacer lo que ya la sociedad sabe que va a hacer, va a pedir el voto. La autoridad se tendrá que mover en la circunstancia, pero los transportistas, hoy más que nunca, estamos ocupados en cómo atender a nuestros usuarios. Siempre, conforme crecen las ciudades, crece el transporte. Y hay una identidad, la gente sabe que atrás de un vehículo hay un empresario, hay una persona responsable, hay una persona que trabaja. A veces pareciera que nada más somos vehículos, pero no es cierto. Hay dentro de eso gente que está intensamente ocupada en buscar cómo satisfacer las necesidades que tiene la ciudadanía más allá de los partidos, de los programas y de lo que va a pasar mañana. Tenemos futuro en nosotros, tenemos mucho futuro en la misma vida. Don Juan, adelante, me parece que levantó por ahí la mano. Mire, sí, complementando lo que acaba de decir Curi, Ernesto, es que nosotros hemos empezado ya esta situación. Tenemos que reorganizarnos. El transporte mismo, nosotros hemos dado conciencia de que tenemos que cambiar nuestra forma de cómo estamos transportando. Pero también estamos pidiendo que en este caso existan los corredores de transporte. Si queremos reducir el parque vehicular, si queremos tener un transporte más rápido y vehicular, que se ha hecho políticamente, se ha acrecentado. Tenemos en el Estado de México 150,000 concesiones o 200, pero muchas son políticas, y se dieron políticamente, y lo que hicimos fue saturar nuestro propio mercado en competencia, porque nosotros mismos nos hacemos la competencia, porque hoy llegó ya el tiempo de que ya no es el transporte, ya no es el más importante el que tenga mayor concesiones, el que tenga mejor servicio. Es por eso que muchos ya transportistas hoy queremos o estamos metiéndonos a crear los corredores, los sistemas. Le hago un comentario. Yo tengo 21 empresas y que esas 21 empresas en el corredor dependen 6,000 concesiones. Ahorita se viene el corredor 4 que va a tener 39 empresas integradas y que va a traer cerca de 12,000 concesiones. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya estamos buscando la manera de cómo reducir el parque vehicular, prestar un mejor servicio, pero necesitamos infraestructura. Si no hay infraestructura, no vamos a poder llegar a la nada. Y la infraestructura la tiene que poner a quien le corresponde. Entonces, no estamos puestos. Usted dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer con la reducción, el cambio? Ya estamos viviendo una nueva etapa. Y es un cambio, estamos viviendo una nueva vida, donde todos tenemos que ajustarnos a esta realidad. Pero también necesitamos que todos en este momento vayamos pensando. Le vuelvo a repetir una cosa. Yo como transportista estoy de acuerdo en la reorganización, si es que queremos que perdure el negocio. Si los compañeros, los demás, quieren seguir viviendo o haciendo transporte como lo están haciendo ahora, no vamos a llegar a nada. Y lo digo porque yo soy uno de los fundadores también de la Alianza. Y la Alianza ha sido coyuntural siempre. La Alianza siempre ha sido propositiva, pero también sabe reconocer los errores, pero también sabe cómo implantar los nuevos programas que puedan darle vida al transportista. Nosotros no somos una organización de operadores, Somos una organización de empresarios transportistas.
Y eso es lo que hemos ido logrando, que nuestros compañeros tomen en su ver ya diferente cómo operar el transporte y cómo ver el negocio del transporte diferentemente. Entonces, hoy le vuelvo a repetir, reorganizarnos nosotros, volver a la reorganización, es acoplar todo lo que sea para que podamos brindar un servicio con una gran calidad. Reducir el parque vehicular, ampliarlo en capacidad, es el futuro. El transporte masivo es el futuro. Si no lo entendemos de esa manera, yo creo que todos andamos mal. Y para esto, vuelvo a repetir, se requiere infraestructura. Y eso, ahora sí que todo el mundo tiene que entrarle en su corresponsabilidad. Entonces, disfrazar al transportista en un montón de concesiones fue haber hecho ese tonto en no crear infraestructura. Esa es la realidad. Entonces, hoy pensemos de otra manera, pensemos en el pasajero, que es lo más importante, ¿no? Bueno, se ha puesto muy interesante esta charla, y antes de que ya vayamos a los últimos minutos, porque ya casi viene el momento de despedirnos, voy a leer algunos de los comentarios, pero también invito a los panelistas al concluir esta transmisión a que lean los comentarios que han dejado también los que nos han estado siguiendo a lo largo de la hora que estamos aquí en Diálogos de Movilidad en Casa. Alejandro Hernández, él acaba de comentar, dice: lamentablemente, reducir el parque vehicular para administrar de mejor manera operativa y financiera las empresas que representamos, necesitamos que la autoridad retire todos los servicios irregulares, porque si esto último no ocurre, esa reducción del parque vehicular concesionado únicamente lo aprovecharán quienes operan entre las muchas irregularidades. Y está también Alejandro, por acá arriba nos dejan otro comentario, está: saludos desde Catepec, saludos también a quienes nos ven en Sinaloa, en Sonora, en la Ciudad de México. Saludo a Ernesto de Hugo Sánchez Flowers, quien también hacía un comentario sobre la importancia, como lo comentaban hace un rato, de aprovechar lo que se tiene para dar un mejor servicio. Y bueno, después de ponerlos al tanto un poco de lo que está sucediendo en la charla, yo los invito a dar un mensaje final. Vamos a cerrar ya el programa. Para eso me gustaría, por supuesto, pues empezar justo con el señor Antonio Curi para cerrar el programa. Muchas gracias. Asiste razón al comentario del señor Alejandro. Es cierto, existen servicios irregulares permitidos, tolerados o a veces hasta impulsados o promovidos desde la autoridad. Es necesario sacarlos, es un tema que no tocamos los tres panelistas, le agradecemos al señor Hernández lo haya hecho, y efectivamente, si se sacan los servicios irregulares y los transportistas, los empresarios del transporte se ponen de acuerdo y generan los sistemas por sí mismos, podemos aspirar a recuperar gran parte del aforo del pasaje perdido en un mediano plazo, no en un plazo inmediato, en un mediano plazo. Y obviamente hacer esto, repito, con las mejores prácticas societarias, construir confianza donde no la hay. Gracias. Señor, vamos ahora con Juan José Sánchez. Gracias, Fer, por habernos invitado. Yo creo que el espacio que nos están dando ustedes es para ir ampliando la información de cómo está el transporte en la República, de cómo está el transporte. Muchas gracias. No me queda más que agradecerles de vuelta este espacio. Gracias. Señor Ernesto.
Se le olvida el sonido. Muchísimas gracias a Pasajero 7, a ustedes como anfitriones, Fernando, Cris, por esta oportunidad. Y concluiría diciendo que tenemos como organización un gran reto. Y el reto es que nuestros usuarios sigan confiando en nosotros. Nosotros requerimos de nuestros usuarios para seguir existiendo. Esa es nuestra razón de ser. Somos servidores públicos con un trato muy diferenciado, con una manera muy diferente, pero como organización también tenemos el reto de cada día ser más profesionales para que quienes sean autoridades también sean suficientemente capacitados para poder atender estas realidades. De lo contrario, pues nosotros seguimos caminando porque lo hemos aprendido a hacer solos. Muchas gracias. Pues hay un comentario que me hacen llegar también y creo que es importante, se los dejo sobre la mesa, es: con pandemia o pese a la pandemia, el transporte público ya no puede frenar su modernización y la transformación. Es una exigencia social. Todos los transportistas y autoridades ya conocen la situación y la responsabilidad de cada uno. Todos son conscientes de la parte que les toca. ¿Por qué no están empezando a articularse entonces? Ese es el comentario que nos dejan, señor Ernesto. Pues mira, hay cantidades que son públicas del esfuerzo que hemos hecho. Hemos sustituido 51,468 unidades. Estos son datos de la propia autoridad. Hemos hecho una inversión en miles de millones de pesos. Estamos invirtiendo, nuestro gasto también se ha incrementado en procurar mayor seguridad. Aquí en el Estado de México han implementado el famoso KIT, que es el botón de pánico, la cámara y el GPS, del cual, bueno, pues no lo hemos aceptado de la mejor manera, pero ya hay un avance, ya hay 18, casi 19,000 unidades que ya cuentan con ese equipo. Hoy sí reconocemos que hace falta muchísimo por hacer de parte de nosotros y de parte de la autoridad. Ojalá las políticas públicas tengan más sentido, más realidad, mayor soporte para que el transportista las haga suya. Yo espero que este kit de seguridad siga demostrando su eficacia y no sea una puntada más que con el tiempo quede en el olvido, y sería muy, muy grave eso. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Yo me quedo pensando que cuando hablamos con empresarios del transporte del Estado de México, no hay que olvidar que estamos hablando con el número de registro de mayores concesiones que existe en México, y como lo decíamos a lo largo del programa, el estado donde más viajes se realizan. Y en diálogos de movilidad hemos tenido la participación de varios empresarios transportistas de este lugar, y hoy que platicamos también con la Alianza de Autotransportistas Autónomos, nos queda la sensación que hay como dos visiones: la visión del transportista, del empresario, que sí quiere, con o sin autoridad, van a seguir mejorando, van a buscar la forma de seguir modernizándose, haciéndose más rentables, más eficientes, pero otros, que no son pocos, que todavía no les cae el 20 de cómo mejorar su servicio. Entonces el reto es titánico. Por eso es muy importante para la gente que nos ve en Diálogos de Movilidad vivir esta experiencia a través de los protagonistas que están viviendo día a día este problema de transporte que se vive en la Ciudad de México. Porque además, hay que aclararlo, en el Estado de México existen empresas de clase mundial, de amplio espectro nacional, como lo es el Mexibus, y son un buen ejemplo de lo que puede seguir pasando. Cristel, ¿vas a comentar algo? Sí, bueno, ya para cerrar, primero agradecer a los tres panelistas, gracias por el tiempo que nos dedicaron, pero también quiero presumirle a la audiencia, a quienes nos están viendo, Fer, que bueno, tienes ya la edición número 100 de Pasajero 7, y que es muy importante que el esfuerzo que ha hecho la revista a lo largo de los años, bueno, se vea reflejado en esto. Justo estamos promoviendo la edición número 100 de Pasajero 7, ya la pueden descargar en la página, ya pueden también, a través de algunos promos que vamos haciendo en nuestras redes sociales, pueden adquirirla de manera gratuita. En esta ocasión hablamos un poco del Platabús,
de lo que haría un proyecto como este en una ciudad media, también de esos estudios que se han hecho en torno a si es o no un foco de infección el transporte público. Tenemos entrevistas, tenemos opiniones, así que descárguenla, solamente tienen que dejarlos un par de datitos para que pueda llegarle a sus correos y la tienen de manera gratuita. Muchas gracias, Cris, y quiero agradecer de verdad al señor Ernesto Vitetello, presidente de la Alianza de Autotransportistas Autónomos, como siempre, muchas gracias, a don Juan Sánchez Peláez, representante nacional e internacional de la misma asociación, y el licenciado Antonio Curi Celorio, asesor jurídico también de la Alianza de Autotransportistas Autónomos. Una hora no fue suficiente, nunca lo será, para hablar de temas tan amplios como es el transporte y la movilidad, y por eso nos quedan muchos diálogos pendientes, diálogos que continuaremos el próximo jueves. Hasta la próxima. Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses. Volkswagen y TIP se preocupan por cuidar tu bolsillo y te ofrecen una opción de rentas mensuales.